Cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un don de Dios que viene únicamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este don está en contraste con la muerte, que es el resultado natural del pecado. El don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Esto lo vemos allá en Juan 11:25. El hecho de que esta vida es eterna indica que la vida es perpetua, es decir, continúa para siempre y no tiene final. Esta tarde, mis hermanos, este miércoles vamos a continuar con nuestra serie La Gloria de Cristo en la doctrina de la cristología. Vamos a ir a Juan 17, versículos del 1 al 5. Y vamos a leer el texto del Evangelio de Juan 17, del 1 al 5. Dice el Señor, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias por esta maravillosa doctrina de la gloria de Cristo. Gracias, Señor, por este tema. Porque, Señor, gracias a ese maravilloso esfuerzo, maravilloso propósito de Jesús, ahora nosotros tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque la gloria de Cristo está en la cruz, en la resurrección y en la ascensión de Jesús a tu diestra. Padre, gracias. Bendiga a mis hermanos, Señor. Ayúdenos aún en esta, Señor, cuarentena en la que nos encontramos. Bendiga a las autoridades que tomen las decisiones correctas, Señor, que pronto podamos conocer cuáles son los propósitos en los siguientes días, Padre. Ayúdenos a volver a nuestras actividades normales y bendiga a aquellas familias que tienen necesidad de alimento, de salud, Padre, que están sufriendo, Señor, alguna discusión dentro del hogar, Padre. Ahora que estamos en cuarentena, que aquellos que están sufriendo maltrato, Señor, usted les ayude, les dé fuerza. Señor, ayúdeles en todo lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la gloria de Cristo. Ese es el tema de hoy, la gloria de Cristo. ¿Cuál es esa gloria de Cristo Jesús? La gloria de Cristo pasa por la cruz. La Biblia relaciona íntimamente la vida eterna con la persona de Jesucristo. En Juan 17:3 es un pasaje importante que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús equipara la vida eterna con el conocimiento de Dios y de su Hijo, que te conozcan a ti. Con eso compara la vida eterna. No hay conocimiento de Dios sin el Hijo, ya que es a través de Jesucristo que el Padre se revela a los escogidos.
Este conocimiento que da vida del Padre y del Hijo es un conocimiento verdadero y personal. Y no es un conocimiento académico, es decir, yo conozco de Jesús, yo he leído la Biblia. No, es una relación con Dios. Habrá algunos en el día del juicio que asegurarán ser seguidores de Cristo, pero realmente nunca tuvieron una relación con Él. Es más, Jesús dice que muchos le dirán: Señor, hemos predicado en tu nombre, hemos hecho milagros, hemos ido a las personas, pero Él le va a decir: alejaos de mí, nunca os conocí. A esos falsos maestros Jesús les dirá que nunca los conoció. Apartados de mí, hacedores de maldad. El objetivo de Pablo fue conocer al Señor. Y él lo relacionó con ese conocimiento de la resurrección de Jesús entre los muertos. Conocer los propósitos de Dios, conocer el camino de Dios, el conocer el plan de salvación de Dios. Todo lo que Él padeció, lo que Él llevó, lo que Él sufrió por nosotros. Eso es el conocimiento de Dios. Esa es la sabiduría que viene de Él. Usted puede leer la palabra, usted puede leer la Biblia, y conocerle a Él de forma intelectual, es decir, usted conoce versículos, se los aprende de memoria quizá, pero si mientras usted no tenga una relación con Cristo Jesús, no va a comprender el propósito de Dios. La vergüenza de la cruz es la gloria de Jesús. Es decir, todo el plan de Dios, todo el plan redentor de Dios para salvarnos, para redimirnos, para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, pasa por la cruz. Y la cruz es la gloria de Cristo. Es decir, llegar a esa cruz es el clímax de la obra del Señor. Porque esas palabras maravillosas de Cristo que dice, consumado es, esas palabras es el máximo esplendor de la obra del Señor. Porque su obra fue perfecta. Porque su obra fue aceptada por el Señor, por Dios. Ese es el día de su gran propósito, cuando llegó ese día de ser sacrificado por nosotros en esa cruz, ser clavado, ser coronado con esas espinas, ser atravesado en el costado y ya no haber más sangre en él, sino que dice la palabra que salió agua y sangre, es decir, ya no había más sangre, toda la derramó por usted y por mí. Ahora, nuestro Dios es glorificado en nuestras vidas mientras nosotros estemos dispuestos a implementar su gran plan en nuestras vidas. Cuando nosotros seamos obedientes a Él, es necesario, absolutamente necesario, que nosotros nos mantengamos en contacto con Dios a través de la oración para mantenernos en su voluntad. La cruz autoriza que nosotros tengamos vida eterna. Es decir, sin esa obra que Cristo hizo en la cruz, nosotros no podríamos entrar a esa vida eterna. ¿Por qué? Porque en esa cruz el Señor recibió el pago por todos nuestros desvaríos. Incluso ese pecado imputado con el cual nacimos, que no lo cometimos, fue Adán quien lo cometió, pero desde allá hemos venido
heredando ese pecado que nos destituye de la gloria de Dios, ese pecado que desde que nacemos nosotros ya somos condenados, porque estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa. Este cuerpo ya está contaminado de pecado, es naciendo y ya venimos con ese pecado. Sobre todo cuando perdemos nuestra inocencia y comenzamos a nosotros a tomar decisiones deliberadas en rebelión contra el Señor. Ahí la importancia de la cruz de Cristo, de esa muerte en esa cruz y de su resurrección maravillosa y de su ascensión a los cielos, es decir, volver a su gloria. Es decir, esa es la gloria de Cristo. Toda la obra de Cristo se concreta, se corona a través de la muerte en la cruz de Jesús, donde Él demostró ese gran amor que tiene por usted y por mí, porque Él entregó su vida por nosotros. Jesús dice que es a través de su muerte que recibe potestad y autoridad para rescatar a los que han de ser salvos. Y su gloria se ve claramente en su acción de darle a usted y a mí vida eterna. Es a través de esa cruz. Es a través de esa acción, de esa obra que Dios estableció, esa forma de redención que Dios estableció para poder ser salvos, para podernos dar vida, eterna. En el versículo 1 del capítulo 17 de Juan, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Muchas veces Jesús en el Evangelio de Juan vemos que dice que aún no es la hora no ha llegado, todavía no ha llegado el tiempo. Pero aquí, en esta oración, Jesús está diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Ese es el propósito final de la obra de Cristo. Dar vida eterna a todos los que le diste. Está orando Jesús. Y para eso Jesús pide que el Señor le glorifique, porque ha cumplido con la obra, con su tarea, con su misión. Y entonces la gloria de Cristo es haber llegado a ese momento en la cruz, haber pagado por nuestro pecado, haber llegado a aquella palabra que dice consumado es. Es decir, ya no hay más que hacer, ya no hay más deuda que pagar, ya está pagado todo lo que se requería por la salvación nuestra, por la salvación suya y por la salvación mía. Ya no hay más que hacer, consumado es. Esa es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es habernos dado vida eterna a través de su muerte, porque Él era el único que podía realizar ese pago, porque Él era el único que ha pasado por este mundo y que no cometió pecado. Él pasó inocente, es decir, un inocente murió por este pecador, por usted que es pecador, por cada uno de todos los de la humanidad que somos pecadores, todos. La Biblia dice que no hay ni aún uno. Todos hemos pecado, todos, con la mente, con la vista, con la palabra, con las acciones,
con las intenciones del corazón. Todos hemos pecado. De manera que esa es la gloria de Cristo en la cruz. En el versículo 3 vemos que la vida eterna se revela a través del conocimiento de Dios. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús aclara que el tema de la vida eterna es conocer a Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y que vamos a estar delante de Él por toda la eternidad, conociéndole más y más, cada vez más, conocerle más. Porque aquí en este plano en el que nos encontramos, en este plano físico, nuestra mente está limitada. Solamente podemos comprender lo que Él nos revela. Él conoce hasta dónde nosotros podemos asimilar en nuestra mente, hasta dónde le podemos conocer. Y Él nos va revelando en oración en la medida que nosotros vamos aprendiendo más y más de Él, sometidos a su voluntad. Por eso usted va a encontrar que hay personas que tienen un nivel de sabiduría, que tienen palabras que cuando le llegan a una persona, le dice a una persona, le habla, le aconseja a una persona, esas palabras alimentan el alma, motivan, animan el alma y no la hacen sufrir. La confrontan con pecado, con el pecado, pero no les señala, no les hace daño, porque así es Dios. Dios conoce que somos pecadores y Él sabe que necesitamos de palabras de consuelo, palabras que llenen nuestra alma, que llenen nuestro corazón y que nos lleven a arrepentimiento, que nos lleven a acercarnos a Él. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese es el plan de Dios. Y Él quiere que nosotros le conozcamos, porque esa es la vida eterna, conocerle a Él, permanecer en Él, conociendo. No hay otra manera de conocer a Dios aparte de su revelación. Solamente cuando Él se revela a nosotros es que nosotros le podemos ir conociendo a Él. ¿Y cómo se revela a nosotros? Bueno, Él se revela a nosotros a través de la persona de Jesucristo. A través de Jesucristo es que nosotros podemos conocer al Padre, conocer la deidad, conocer la esencia de Dios a través de Jesús. Y este conocimiento nos trae gozo y paz. No hay otra manera de conocer a Dios aparte de esa revelación a través de la persona de Jesucristo. No hay otra manera. Es decir, nosotros académicamente pudiéramos leer la Biblia de pasta a pasta y decir, ya conozco la vida de Jesús, ya conozco de los milagros de Jesús, pero si no ha vivido Jesús dentro de su corazón, si Jesucristo no ha llegado y ha transformado su vida, usted no va a tener vida eterna. Muy intelectual puede ser. Incluso puede aprenderse de memoria toda la Biblia. Yo he escuchado en videos personas, pastores, que se pueden la Biblia, todos los versículos certeramente. Eso a mí me indica que el hombre tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de conocer la Biblia como tal, como ese libro maravilloso que es, pero mientras no tenga esa relación con el Señor a través de una vida sometida a su voluntad, una vida en oración, una vida leyendo su palabra para conocer su voluntad, usted no va a tener conocimiento de Dios. Porque al leer la Biblia así literal, usted conoce
a ese personaje que vino hace 2000 y más años a la tierra, que era bueno, que era dulce, que era consolador del afligido, que hacía milagros. Pero mientras no nos arrepentamos y no reconozcamos que necesitamos de Jesús, por más dinero que podamos tener, por más intelectualismo que podamos tener, por más buenas personas que podamos demostrar ser, ayudándole a los demás, mientras no nos arrepintamos de nuestro pecado y reconozcamos que aún en nuestro pensamiento, con nuestra vista, pecamos, le ofendemos a Él, cuando no reconozcamos eso, mientras no lo hagamos, nosotros no vamos a tener vida eterna. Mientras usted, su orgullo, su soberbia, mientras mi orgullo y mi soberbia no me permitan, no me dejen someterme a los pies de Cristo, que yo reconozca que necesito de Él, mientras no suceda eso, entonces la gloria de Cristo no va a llegar a mí. Porque esa muerte, esa sangre que derramó, esa resurrección que Él realizó, de esa demostración de dominio sobre la vida, sobre la muerte y sobre la vida, entonces no va a suceder en mí, no va a suceder en usted. Es a través de someternos a Él, de nuestro arrepentimiento ante Él, que nosotros podemos lograr esa gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esa cruz cumple la misión de glorificar, de glorificación de parte de Dios en Cristo Jesús. Dios glorifica, acepta ese sacrificio de Jesús, lo acepta, esa obra hecha por Jesús, la acepta como pago por todo nuestro pecado ante Él. De manera que si usted y yo queremos que esa gloria de Él llegue a nuestra vida, es sometiéndonos a esa obra sobrenatural que Él realizó en esa cruz. Jesús dice que su misión en la tierra se ha acabado exitosamente. Dice acá en el versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. Es decir, esa es la gloria de Cristo, haber llegado hasta el final, haber cumplido la misión. Esa es la gloria de Jesús. Y la gloria de Jesús es la cruz de Cristo. Estar allí, haber llegado allí y con esa muerte, esa crucifixión, haber pagado nuestro pecado. Habernos abierto el camino hacia el Padre. Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y nadie va a llegar de otra manera, solo a través de Él. Veíamos hace varios miércoles que cuando Él se encarnó, que Él se sometió a la voluntad del Padre. Él siendo en esencia amor allá, en esencia la divinidad, las tres personas en un solo ser, en una sola esencia. En el plan de redención Él se sometió, se subordinó a la voluntad del Padre. Por eso Él es el único conducto, Él es el único camino. Nadie más va a trascender de este plano físico al plano espiritual. Nadie más va a trascender a la vida eterna si no es a través de Jesús. Nadie. Cuando usted muera y usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted va a llegar, dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Es a través de Cristo que va a estar en el ámbito espiritual.
a través de Cristo Jesús. Ahora, si usted no recibe a Cristo en su corazón en vida, entonces usted va a ir a las tinieblas eternas, como lo dice el Señor. Es a través de nuestro arrepentimiento ante Jesucristo. En resumen, esta historia de Jesucristo, esa oración que él hizo, anuncia. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22, del 1 al 2, dice: un río que fluye desde el trono de Dios y del Cordero. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Acuérdense que allá en el Edén, Adán y Eva fueron sacados, porque Dios dijo: no sea que tomen del árbol de la vida. Y dice Apocalipsis en el capítulo 22 que al final volvemos a ese árbol de la vida. Y que ese árbol de la vida es el que nos va a dar sanidad, nos va a presentar delante de Dios esa vida. Con ese árbol de la vida nosotros vamos a tomarle la eternidad a Dios. Vamos a ser eternos. Pero ya en la voluntad de Dios, cuando hemos vuelto a la presencia de Dios después de haber pecado, Adán fue retirado del Edén porque en estado pecaminoso ya no era digno de tomar esa vida eterna. Pero a través del segundo Adán, que es Cristo Jesús, quien nos abrió el camino, y si usted y yo le creemos a Él y ponemos nuestra confianza en Él y nos entregamos a Él y nos rendimos y nos arrepentimos, dejamos el mundo para seguir a Cristo, entonces, solamente entonces, vamos a tener esa vida eterna de la que Él habla con ese árbol de vida. De manera que en el Edén a través de Adán nos rebelamos con Dios y fuimos desterrados separados de ese árbol de la vida. Pero al final Dios, con su gracia, restaura nuestro acceso a su presencia. Y este acceso a su presencia se logra solamente a través de Jesucristo. No hay otra manera, mis hermanos. Es solamente a través de Jesucristo. Dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, es a través de Él que nosotros podemos llegar a su presencia. También dice allá en Apocalipsis 22:17, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada por nuestra salvación. Es Jesús quien lo hizo. Él dice allá en Juan 3:16, el que crea tendrá vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de Él, mis hermanos, porque es a través de su gloria, el haber llegado a la cruz, haber vencido la muerte con la resurrección, es que nosotros logramos esa salvación. Jesús
el Hijo de Dios murió por sus pecados y resucitó al tercer día. Si usted cree esa noticia, si usted cree ese evangelio, si usted cree en las palabras de Jesucristo, si usted confía en Él y no en su intelecto, no en su razonamiento, no en su lógica, que es engañosa, porque el corazón, dice el profeta Jeremías, que el corazón del hombre es perverso y engañoso y busca de continuo el mal. Entonces, cuando usted le cree a Jesús, entonces será salvo. Si usted le sigue de verdad, si usted le entrega su vida, si usted en oración está esperando las instrucciones del Señor de cómo debe actuar cada día, de la forma como usted debe comportarse, las acciones que debe realizar, entonces usted es salvo. Dice Juan en su primera carta, capítulo 5, 11 y 12, versículos 11 y 12, dice: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Es a través de Jesús, es a través de su obra, es a través de su gloria, es a través de esa obra majestuosa que Jesús hizo, a través de esa obra que Jesús hizo. El haber cumplido, el haber llegado al propósito, a la misión, es que Dios le aceptó y lo glorificó, lo resucitó. Si Jesús hubiera fallado, no hubiera resucitado. Su resurrección es el resultado de haber completado toda esa obra, de haber pagado la totalidad del pecado de la humanidad, su pecado y mi pecado. Es a través de esa obra, de esa gloria de Cristo, de esa cruz de Cristo. Arrepiéntase, hermano, amigo, arrepiéntase. Aún usted que ya ha profesado a Cristo como su Salvador, yo que predico de su palabra, cada vez tengo que arrepentirme porque seguimos pecando. Y muchas veces por negligentes, porque Él nos da las indicaciones y aún así nos rebelamos y hacemos como a nosotros bien nos parece. Arrepiéntase, entréguele su vida. Mire, no va a funcionar su vida alejado de Cristo. Sobre todo ahora que usted conoce que ha escuchado la verdad, que ha escuchado el plan de redención, que ha escuchado cuál fue la misión de Jesucristo, cuál fue su obra completa. No le va a salir nada bien. Podrá lograr alguna estabilidad económica, podrá lograr su casa, su vehículo, sus hijos, su familia, éxito en su profesión, en su negocio. Pero dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar toda la fortuna y la fama de este mundo si cuando le pidan su alma se va a perder en el infierno? ¿De qué le sirve? Dígale al Señor con un corazón arrepentido, dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra del Padre intercediendo. Te pido que me inscribas en el libro de la vida para que el día que yo muera mi alma vaya al cielo y no al infierno. Guía mis pasos, Señor, a través de tu Santo Espíritu aquí en la tierra mientras yo no muera. Y llévame a una iglesia donde se predique la doctrina de Dios, la sana doctrina, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de las Escrituras.
para que yo aprenda cuál es, a conocer tu voluntad y ayúdeme a obedecer esa voluntad. Gracias, Padre. Si usted hizo la oración, le felicito. Le felicito. Porque dice Jesús que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si usted se arrepintió hoy con un corazón sincero y va a comenzar a caminar ese cambio, ese nacer de nuevo, entonces hay fiesta en los cielos. Pero si usted hizo la oración solo porque le remordió la conciencia y no hay arrepentimiento, esas son palabras vanas. Tiene que haber arrepentimiento. Digo Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos escuchamos de nuevo el sábado a las 4:30 en nuestro culto sabatino de adoración y clamor. Vamos a entregarle este servicio al Señor. Padre, gracias por su bendición. Bendiga a mis hermanos. Ayúdenos, Señor, en estos momentos difíciles. Padre, que usted ilumine nuestra mente y nos haga actuar con prudencia, Señor, con sabiduría. Ayúdenos a ser de bendición. Y ayúdenos, Señor, a volver a trabajar allá en Arcatao, en su iglesia, Padre, para llevar el conocimiento suyo, ese mensaje de salvación a las personas que aún no le conocen. Bendiga, Señor, su obra en aquel lugar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Síganos en las redes sociales. Búsquenos en la fanpage Taber Arcatao en Facebook. O búsquenos en nuestra página web taberarcatao.ml. Ahí está nuestra forma de podernos contactar. Estamos trabajando en un canal de televisión en internet. Ahí lo va a encontrar. Pronto estaremos en línea y seguramente será de mucha bendición para usted. Hasta pronto.